¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, pues estamos en la parte final del estudio del Evangelio de Juan, capítulo 20. Es increíble cómo se han ido las semanas y yo espero que tú estés recibiendo durante todo este tiempo esa revelación que se contiene en la palabra de Dios y específicamente en el libro del Evangelio de Juan. Así es que acompáñame orando para que Dios sea el que dirija esta predicación, esto que nos tiene preparado nuestro Padre, y inclina tu rostro y dile así: Señor, bendito seas, tú eres digno de toda nuestra alabanza y reconocimiento. Gracias porque tú eres un Dios soberano y nosotros solamente conocemos lo que tú nos quieres revelar. Gracias, Padre. Y en especial hoy, Señor, gracias porque tú estás vivo, porque eres un Dios que resucitó y nosotros no tenemos que buscar ya más en la cruz ni en la tumba, porque tú dejaste la cruz. Tú dijiste que eras capaz de poner tu vida y volverla a tomar, y ahora sabemos que tú estás a la diestra del Padre. Y Señor, por eso te honramos, te glorificamos y mereces todo nuestro honor, Señor. Gracias, Padre. Bendice este tiempo. Lo encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, como decíamos, estamos en la parte final del Evangelio de Juan y vamos a tratar un tema que tiene que ver con algo que todavía hoy en día muchas personas que dicen que creen en Dios les cuesta mucho trabajo aceptar el tema de la resurrección. Por ejemplo, tú has leído en la Escritura cómo en esa sociedad griega caracterizada por la que se distinguió por el razonamiento excelso, por el análisis de cuestiones como el ser y que influyó en el mundo entero, ¿sí? El mundo helénico, por eso es que ahora hay helenismo, ¿verdad? Nosotros simplemente en la preparatoria a ti no te enseñaron las etimologías grecolatinas. Ve la influencia que tuvieron. Bueno, pues Pablo estuvo ahí en el Areópago en Atenas y les estaba predicando acerca del Dios vivo, justamente, pero cuando empezó a predicarles de la resurrección, le dijeron: ahí nos vemos, después te oiremos. Porque para ellos eso era como irreal. Y en la iglesia de Corinto, de ahí de Atenas, no muy lejos, ¿verdad? Hacia la parte oeste de Atenas, Pablo tuvo que escribirles diciendo: ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Y este capítulo está dedicado justamente para que tú estés convencido de que Jesucristo resucitó. Y que esa es una promesa para nosotros. Él es la primicia. Y nosotros resucitaremos con Él. La obra completa. Y estaremos con Él, como dice allá 1 Tesalonicenses 4:18, y así estaremos con Él siempre, cuando Él venga por los suyos, ¿verdad? Bien sea que hayamos partido o bien sea que todavía vivamos, como dice la Escritura. Y quiero que me acompañes a este capítulo 20 y especialmente en los versículos 30 y 31. Curiosamente vamos a empezar por el final del capítulo, ¿verdad? Pero quiero que veas tú cuál es el propósito, no solo de este capítulo, sino de todo lo que hemos escrito, ¿verdad? Ya dijimos, la gente piensa que el capítulo 11 habla de Lázaro. No, ese fue el pretexto. ¿Para qué? Para que creyéramos y Dios fuera glorificado. Y que el capítulo 13 habla del lavamiento de los pies y por eso mucha gente pone eso y vemos que incluso hay iglesias que se dedican en Semana Santa a lavarle los pies a los diáconos. Eso no quiere Cristo. Lo que quería Cristo es que entendieras que ese lavamiento de pies es porque Él nos ha limpiado todos y nos sigue limpiando todos los días, porque los pies es con lo que tenemos contacto en el mundo y caminamos y nos contaminamos y a veces nos lleva a lugares que no debiéramos ir.
Y justamente el propósito del Evangelio de Juan es revelarnos a Cristo como el Hijo de Dios y como Dios mismo, para que creamos. Y tú creas en su crucifixión, en su muerte, en su resurrección y sobre todo que Él se apareció después de eso. Y el hecho de que se haya aparecido a muchos, ¿qué quiere decir? Que Él vive. Y nosotros creemos en un Dios vivo y verdadero. Pablo le dijo allá a los miembros de la iglesia de Tesalónica: todo el mundo sabe lo que has hecho y cómo te convertiste. ¿Y para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Para eso nos convertimos. Dice en los versículos 30 y 31: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, todo esto que hemos leído, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Mesías, es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creas que es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solo un Dios vivo puede darnos vida. Nosotros no tenemos que ir a un lugar a buscar ¿y dónde está enterrado Jesucristo? Pues no, Él vive. Bueno, y este capítulo 20 específicamente nos va a mostrar, nos va a revelar todos esos impedimentos que tenemos para creer en la resurrección y como consecuencia para creer en un Dios vivo. Dice el capítulo 20, me voy a ir en algunos versículos un poco rápido para que nos dé tiempo de agotar el capítulo completo, ¿verdad? ¿Hasta qué horas les dieron permiso? Perfecto, entonces sí nos va a dar tiempo, ¿verdad? El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Pues ya era domingo, fíjate. Pero no era ese el primer día de la semana originalmente, ¿verdad? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Fíjate nada más la escena de una mujer fiel. ¿Te acuerdas de María Magdalena? Es aquella, aunque algunos especulan, es aquella de la que estaba poseída de 7 demonios y Jesucristo la transformó como a ti y a mí. ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros tuvo que quitarnos tantas cosas que traíamos y que nos impedían creer en Jesucristo? Y ella hacía justamente lo que debía hacer. Cuando tú ya te conviertes, tienes que andar buscando a Jesucristo porque Él te buscó primero. ¿Sí? Nosotros amamos a Dios, dice allá en 1 Juan, porque Él nos amó primero. Y dice que fue de mañana, siendo aún oscuro, al tercer día, al sepulcro. Y de repente ve que la piedra del sepulcro había sido quitada. ¿Por qué había sido quitada? ¿Para que saliera Jesucristo? Obviamente no, ¿verdad? Para que ella pudiera percatarse de que Jesucristo había resucitado. Dios movió la piedra, no para que Jesucristo saliera. Él no necesitaba que se le moviera la piedra para salir, ¿verdad? Dice, entonces ve la reacción, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, ya sabemos que Juan siempre habla en tercera persona, ¿verdad? A Juan, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ve cómo razona el hombre. Lo primero que se nos viene a la mente, intuitivamente nosotros no creemos. El hombre en primera instancia no cree. La piedra había sido movida y el cuerpo no estaba. ¿Por qué decimos que eso era una falta de fe? Porque Jesucristo se le había pasado todo el Evangelio de Juan diciéndole que era necesario que él fuera, padeciera de los principales y resucitara y fuera su padre. ¿O no? ¿Se acuerdan de eso? Los que han estado siguiendo todo el Evangelio de Juan. Entonces ella reacciona como mujer de carne y hueso y corre y va con Pedro y con Juan y les dice que saca su conclusión, ¿verdad?
se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Una tras otra, conclusiones que no son ciertas. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más, o sea, Juan corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Era bien importante todo esto. Ellos consideraban a Jesucristo humanamente su líder, el que los iba a libertar del pueblo romano. Ellos tenían una esperanza humana, no tenían una esperanza espiritual, y están reaccionando como hombres. Dice, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan es la segunda persona que llega a ver el sepulcro. La primera fue María Magdalena. Y dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Es decir, era seguramente una tumba cavada en un acantilado, en una parte de un cerro, y hacia abajo era donde estaba sepultado. Acuérdate que esa tumba era de alguien rico, de Arimatea, ¿verdad? Y entonces Juan llega y se queda sin llegar hasta propiamente el sepulcro, pero alcanza a ver, ¿verdad? Y dice, y bajándose a mirar, solo a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro, acuérdate que él iba detrás, Dios planeó esto de esa manera. Pedro tras él, y él sí, ya sabemos cómo es Pedro, ¿verdad? Entra en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Los tres vieron los lienzos puestos allí. Dice, agrega el versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué dice? Hasta ese momento se dio cuenta. Se dio cuenta que todo estaba dispuesto, que Dios lo había dispuesto de esa manera y que Dios había movido la puerta y Dios había quitado ese obstáculo, como quitó muchos obstáculos de nosotros, de nuestra mente, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestras religiones, para que pudiéramos creer. Porque la piedra de la tumba fue abierta y fue removida para que tú y yo creyéramos, no para que saliera Jesucristo. Y a pesar de que había una guardia, y a pesar de que habían puesto un sello, todos, hasta los gobiernos humanos, se sujetan a Dios porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos lo que narra la Escritura y vemos que María Magdalena y Pedro y Juan ven cómo están dispuestos los lienzos, como si se hubiera tomado el cuerpo y hubiera traspasado los lienzos, y el sudario como estaba, sin moverse, no podíamos llegar a la conclusión a la que llegó María Magdalena. Se llevaron el cuerpo, no, porque si alguien hubiera entrado y se lo hubieran llevado, pues hubieran botado los lienzos o se lo hubieran llevado con todo y lienzos, pero no. Dios había puesto ahí para que creyéramos y creyéramos en la resurrección. Por eso dice, a Pablo se le hace difícil, ¿cómo es posible que haya personas que digan que no hay resurrección de muertos si Cristo resucitó? Versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Yo no sé a ti cuánto tiempo te compartieron, a mí mucho tiempo. A mí me compartieron mucho tiempo. Y sabes una cosa, no había entendido la palabra de Dios. No había entendido la Escritura. Es más, yo una vez, siendo joven, me propuse leer la Escritura porque pensaba que era un libro más, el cual
no me daba cuenta que era la palabra de Dios. Porque no la entendía. Cuando aquí dice que no, porque aún no habían entendido la Escritura, ¿por qué no creíamos? Porque la Escritura es la palabra de Dios. Y cuando no entendemos la palabra de Dios, no podemos creer. Se nos hace difícil pensar que Cristo murió en esa cruz para tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. Eso no fue un accidente, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? A Cristo no lo prendieron. ¿Te acuerdas? Él se entregó, porque ese era el plan. Y cuando Pedro se opuso, le dijo: aléjate de mí, Satanás. El que se opone a la obra de Dios, no viene eso de Dios. Cuando tú entiendes al final de cuentas que dices: sí, como mi mamá, mi papá me decían que Cristo es mi Salvador, ahora entiendo las Escrituras y que Él resucitó. Aquí dice claramente que cuando Juan vio eso, y entonces ya no reaccionó humanamente, sino reaccionó espiritualmente, dijo: a Jesús no se lo llevaron, Él se fue, porque Él resucitó. Y su cuerpo glorificado podía atravesar la roca y el cerro completo, porque nuestro Dios es todopoderoso. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Por qué era necesario? Por eso los que se oponían a su muerte, Él decía cada rato: todavía no ha llegado mi hora. Él decía: no han entendido. Dios nos guía en toda su Escritura a cómo nosotros debemos conducir nuestra fe. Y hoy en día todavía muchos de nosotros queremos conducir nuestra fe como María Magdalena y como Pedro, humanamente. ¿Cuánta gente a mí me dice: no, Luis, pero es que esto y lo otro y aquello? ¿Y qué dice la Escritura? Porque no es lo que yo crea, sino es lo que dice la Escritura. Nosotros estamos comprometidos con la Escritura. No predicamos lo que pensamos, predicamos lo que dice la Escritura. Dice: y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Te acuerdas cómo estaban los suyos? Todos los discípulos estaban ahí escondidos. Se habían regresado, habían abandonado a Jesús, estaban temerosos, porque si a Jesús lo mataron, que no lo mataron, Él entregó su vida por el anticipado consejo y determinado propósito ¿de quién? ¿De Pilato? ¿Del gobierno romano? ¿Del Sanedrín? De Dios. ¿Sí? Cuando tú ves las cosas de esa manera, dices: yo quiero estar en manos de ese Dios vivo. ¿De veras? Sí. ¿Tienes cáncer? ¿Perdón? Algún propósito hay. Y eso fortalece nuestra fe. Dice que nadie ha recibido una prueba. Nadie. Eso dice él. Porque luego decimos: no, Luis, es que tú no has sufrido lo que yo. No, pues Dios me hace sufrir lo que Él quiere que yo sufra. Y a ti te hace sufrir lo que Él quiere que sufras. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú necesitas madurar de una manera distinta de la que yo necesito madurar. Porque dice que a nadie le ha dado una prueba más allá de lo que pueda resistir, soportar. Y además nos da, juntamente con la enfermedad, la medicina. Junto con la prueba, la salida. ¿Sí? Te está dando la enfermedad y aquí está la receta, mira. Síguela. Si crees en mí. Y volvieron, dice, y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. No daba crédito a lo que había pasado. Eran 3. Uno creyó. 3 y uno creyó. Y María Magdalena no había creído. ¿Y qué hizo? Se puso a llorar. ¿Estuvo mal que llorara? No, amaba al Señor. Era fiel al Señor, amaba a Jesús. Entonces no podemos juzgar a María Magdalena por ese sentido.
porque Dios está trabajando con ella. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Dijo, no doy crédito, ¿verdad? Y lloraba y va y se asoma y dice, se lo llevaron, ¿verdad? Cuando Juan ya había creído. Dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Tú imagínate, aquí había sido puesto el cuerpo de Jesús. Un ángel mandó Dios y otro ángel. ¿Sí? Los ángeles son enviados de Dios, son mensajeros. Para que nosotros entendamos qué, si son mensajeros, el mensaje. ¿Qué mensaje le estaba mandando Dios a través de los ángeles a María Magdalena, estando en los extremos del cuerpo? No hay cuerpo. Sí, ya me di cuenta que no hay cuerpo, pues se lo llevaron. No, María Magdalena. No se lo llevaron, no has entendido. ¿Sí? Los hombres, en la Biblia nos enseña que Dios manda ángeles con apariencia de hombre, normalmente. En la gran mayoría de los casos, la Escritura nos muestra, ¿sí?, para que nosotros entendamos el mensaje, pero nos resistimos, ¿verdad? Dice, y vio 2 ángeles con vestiduras blancas. Esto es muy simbólico, no nos podemos detener demasiado en esto, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Mujer, ¿por qué lloras? Es que se llevaron a mi Señor. Bueno, en ese tiempo, a mi líder, a Jesús, a quien yo amo, a quien me libertó. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Para ella, en su mente, Cristo estaba muerto y lo que le estaba preocupando es que ni el cuerpo estaba. Imagínate la tragedia. Pero ella pensaba que Cristo estaba muerto. ¿Sí? Dice, y no sé dónde lo han puesto. Como no entendieron el mensaje de los ángeles, dice, cuando había dicho esto, sintió la presencia de alguien detrás de ella. Dice, y volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Pero ¿cómo si lo conocía? ¿Sabes que fue una de las mujeres que estuvo allí hasta el final con él en la cruz? Hasta que lo bajaron. Y que siguió a Nicodemo y a José de Arimatea cuando reclamaron el cuerpo y lo llevaron a la tumba. Y regresó el domingo temprano ahí al sepulcro. Qué fidelidad, ¿no? Pero estaba reaccionando en la carne. ¿Sí? Y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Así como no entendían la palabra de Dios, no reconocieron a Jesús. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces nos ponemos a llorar por lo que nos pasa y no reconocemos a Jesús detrás de lo que nos pasa. Y pensamos más bien que es el enemigo. Teníamos un hermano cristiano que todo lo que pasaba, Satanás, hasta que le decíamos, oye, no le des tanto crédito a Satanás. O sea, si nosotros no estamos presenciando una lucha cósmica entre Satanás y Dios y orando para que gane Dios. No, Satanás está derrotado, hermanos. No necesitamos irlo a derrotar y gritar que lo derrotamos, ni pisotearlo como lo hacen algunos. Él está derrotado. Y hay de ti, si tú quieres vivir tu vida con el esfuerzo peleándote con Satanás, de lo único que tienes que hacer con Satanás, lo que enseña la Biblia, es que lo resistas, punto. ¿Sí? Con la armadura. Oye, Luis, pero ahí dice que tome la espada. Sí, es una espada de defensa, no de ataque. ¿Sí? Porque el que pelea por nosotros la batalla y la gana es Dios. Muchos experimentaron y dijeron, ¿qué voy a hacer? Y tal, y como Josué, gran militar, que ganaba las batallas y todo eso. Y le dijo Jesús, la fórmula para que ganes es que des vueltas y toques y los cántaros y tal. No, pero yo ya estaba así con los mapas y cómo voy a atacar. No, la batalla es mía. Que nadie se mueva. Hace rato escuchábamos, somos más que vencedores. Claro,
porque Cristo nos hizo más que vencedores, no por nosotros, hermanos. ¿Sí? Como nos compartía nuestro hermano acerca de la gracia, ¿verdad? Tú lees allá en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: esforzaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya ves, hay que esforzarnos, pero tienes que leer el versículo que sigue, ¿sí? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y como nos decían, tú verdaderamente tienes un corazón que busque a Dios, como María Magdalena, ¿sí? Dios va a poner todas las cosas en orden para que tú busques esa gracia. ¿Sí estamos? Entonces, no entiende el mensaje de los mensajeros y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Pero ve lo que agrega al mensaje: ¿a quién buscáis? Ella buscaba el cuerpo de un muerto. Cuando yo digo que no debemos buscar en la cruz, es porque Cristo no está en la cruz. No quiero decir que no tenga importancia la cruz. El sacrificio de Cristo es nuestra salvación. Es el perdón de pecados. Él pagó con su justicia nuestra injusticia. Su justicia nos es imputable a nosotros. Dice allá en Romanos: porque ahora, estando presente la justicia de Dios a través de Cristo, no de nosotros, ¿verdad? Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano el que cuidaba ahí la huerta, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Cuántas veces Jesucristo está aquí frente a nosotros? Como dice allá en Hechos capítulo 17, dice: ciertamente no está lejos de nosotros, pero lo buscamos como ciegos, ¿sí? No lo alcanzaba a ver. Esas explicaciones de que es que estaba llorando mucho y estaba nublado, no lo alcanzaba a ver simplemente porque estaba viendo con los ojos de carne, no con los ojos espirituales. Esa es la respuesta. Y dice, Jesús le dijo: oye, si tú te lo llevaste, no seas así, regrésalo, ¿verdad? Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni. ¿Qué quiere decir? En realidad quiere decir mi maestro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir maestro? Dice la Escritura. Otras versiones dice mi maestro. Ve cómo hasta ese momento ella se dio cuenta de que Jesús estaba ahí, vivo, y estaba reclamando un cadáver. Y muchas personas tienen como Dios un cadáver. Nosotros no. Nosotros tenemos a un Dios vivo y verdadero. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. Pues no noto que viva. Cristo vive, hermanos. Es increíble. Vemos las cosas tan normales que decir que Cristo resucitó nos resulta, está bien, Luis. Yo sí creo. Muchísimo. Aleluya. No puede ser, hermanos. Tenemos tanta facilidad de acceso a la palabra de Dios que lo vemos como algo normal. No estamos leyendo el Quijote, Los Miserables. Y mira de qué obras hablo. Estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús le dijo: María. Tú sabes que cuando Jesús le hablaba por su nombre a las personas es porque les estaba diciendo: pon atención. María. Volviéndose ella le dijo: Raboni. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué le dijo esto? ¿Por qué le dijo no me toques? La mejor traducción no es esta propiamente. Hay otras traducciones que dicen no me retengas, como la Biblia de las Américas, por ejemplo. No me retengas. Algunos más coloquiales dicen no te aferres a mí.
porque María se estaba aferrando a Jesús que había venido en el ministerio. Y dijo, la obra no ha terminado. Es como cuando Pedro le dijo, en ninguna manera te acontezca esto. Y dijo, aléjate de mí, Satanás. Fíjate las respuestas de Jesús. No me toques, no te aferres a mí, porque no se ha completado la obra. Porque aún no he subido a mi Padre. Sí, ya resucité, pero falta, tengo que ascender. Mas ve, porque tienes una comisión. Y esa comisión es también para nosotros. Porque ve a mis hermanos, ve cómo nos llama. Cómo les llama a esos discípulos que estaban escondidos, temerosos. Hermanos. Dice ya en el capítulo 15, ya no les voy a decir siervos, ahora les voy a decir amigos. Y ahora nos dice hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque a través de esa muerte, dice el Evangelio de Juan, en 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo reciben y creen en su nombre, les da la potestad, el derecho de ser llamados y por tanto llamarle a él Padre. Por eso le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Entonces también es mi Padre, claro. Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, porque son mis hermanos. Él es el unigénito, pero nosotros somos por adopción. Qué maravillosa institución es la adopción. Tú y yo somos hijos de Dios por adopción. Lo desea y nos acoge. He visto hermanos que se han metido a un proceso ahí de adopción y de veras que es algo maravilloso. Y entiendes lo que hizo Dios con nosotros. Nos adoptó como hijos suyos. A pesar de que éramos sus enemigos, como dice ahí en Romanos 5, éramos viles, éramos, bueno, todo nuestro currículum, ¿verdad? Que teníamos antes. Y le dice, y subo, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María entonces creyó. Hasta ese momento se dio cuenta, ¿verdad? Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Ahora ya no le llamaba Jesús, le llamaba mi Señor, Raboní, mi maestro. ¿Sí? Los obstáculos que tenía Pedro, los obstáculos que tenía Juan para creer, los obstáculos que tenía María Magdalena para creer, esos son obstáculos que tú y yo tuvimos. ¿O no te identificas? Yo sí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ya estamos en la noche del domingo, acuérdate, todo esto ocurrió muy temprano, de madrugada, todavía ni siquiera amanecía, pero ya pasó todo el domingo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Otro obstáculo, el temor, el miedo. Pero si ya habían pasado, ¿a qué horas fue Magdalena? ¿Te gusta a las 5 de la mañana? Calculan entre 3 y 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. ¿Y qué hora eran? ¿Te gusta a las 7, las 8, las 9? Habían pasado muchísimas horas y ellos seguían escondidos. Y Cristo ya había resucitado. Entonces tuvo que presentarse ante ellos. Por eso en el capítulo 15 de 1 de Corintios, Pablo dice que él se apareció a fulano y se apareció a fulano y a 500 hermanos y al último como un abortivo se me apareció a mí. ¿Y qué quiere decir eso que se apareció? Que él vive. Entonces, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Ahí no dice que abrió las puertas, que entró, así como salió de la tumba. Y entró, porque su cuerpo ya estaba glorificado, pero era el cuerpo glorificado. ¿Cómo vamos a resucitar? Y dice, necios con este cuerpo. ¿Sí? Pero glorificado. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
no habían entendido el significado del sacrificio. Ellos habían visto, así como María Magdalena veía a un muerto, ellos veían a un hombre crucificado. Y por eso les dicen, miren, aquí están, pero aquí estoy. Y entonces dicen, es el Señor, ¿verdad? Debieron entenderlos desde que los saludó, paz a vosotros. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, por si no entendieron, soy yo. ¿Sí? Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Cómo? En ese momento los envió. ¿A dónde los envió? Si la Biblia enseña que no los iba a enviar, sino hasta que Él ascendiera y que antes viniera el Espíritu sobre ellos. Esto que estoy diciendo es bien importante por lo que sigue. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Desafortunadamente este versículo, que es complicado, ha sido mal interpretado por algunos hermanos. Y algunos de los hermanos hablan de yo no le llamo doctrina, le llamo teoría de la subsecuencia, que consiste en que dice, sí, tú puedes haber recibido el Espíritu, pero la llenura del Espíritu, no. Y entonces eso lo utilizan para decir, yo soy más espiritual que tú. Y no. La Biblia enseña ya en el libro de Corintios y en el mismo Evangelio de Juan que nosotros recibimos, cuando recibimos el Espíritu, recibimos todo, el poder del Espíritu, la llenura del Espíritu, la posibilidad de la llenura del Espíritu y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Te recomiendo, aquí no nos podemos dedicar a eso, nos llevaría lo que resta de la predicación y más, pero acuérdate que tenemos en la iglesia un libro, un cuaderno de trabajo que escribimos que trata acerca de los dones espirituales y tiene 2 lecciones que hablan acerca del Espíritu. Y ahí viene perfectamente explicado este pasaje. Si tú no tomaste ese estudio hace algunos años, pregunta en la librería, encárgalo y se te trae el libro y te lo damos a la mitad de precio con tal de que lo estudies. ¿Sí? Y para que entendamos esto. ¿Qué estaba diciendo? ¿En ese momento recibieron el Espíritu? No, en ese momento les estaba confirmando que Él era Dios y que tenían que creer en Él como Dios. Porque el hecho de haber soplado el aliento es lo mismo que hizo Dios en la creación con Adán cuando dijo, y fue Adán un espíritu viviente, cuando le sopló el neuma, ¿sí? El espíritu. Y aquí les estaba mostrando, simbolizaba que iban a recibir el Espíritu. No quiere decir que aquí recibieron el Espíritu y después recibieron, imagínate. Entonces cuando dice el capítulo de Hechos 1:8, dice Jesucristo, y recibiréis poder, que entonces recibieron un Espíritu sin poder. Tenemos que entender la Biblia completa, toda completa. Te recomiendo que leas ese pasaje, porque así como no los envió en ese momento, sino hasta después que ascendió, así les dijo que recibirían el Espíritu cuando vinieran Pentecostés y el poder del Espíritu para dar testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el Finisterre, hasta lo último de la tierra. Versículo 23, otro versículo complicado. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Algunas religiones han entendido con esto que los hombres podemos perdonar los pecados de los demás, y eso no es posible. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Ve lo que dice Daniel 9:9. Vamos ahí, deja un separador. Ahorita regresamos y busca Daniel 9:9. Está entre Génesis y Apocalipsis. Lo digo también para mí porque me cuesta trabajo encontrarlo. Ya lo encontré. Fíjate lo que dice Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado.
de Jehová nuestro Dios es el perdonar. ¿Sí te das cuenta? Ve, eso es en el Antiguo Testamento. Ve en el Nuevo Testamento Marcos 2:7. Marcos 2:7. ¿Ya lo tienes? Marcos 2:7. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Sino qué dice? Sino solo Dios. Entonces, ¿cómo debemos entender este pasaje de Juan 20:23? A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Bueno, como lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos ejemplos en donde la Biblia dice, si tú crees en Jesucristo, tus pecados te serán perdonados. Y cuando nosotros somos enviados y tenemos el poder del Espíritu Santo, y cuando predicamos y compartimos con denuedo, como lo hacían Juan y Pedro, y le decimos a una persona, si tú crees, tus pecados son perdonados. Si no, en tus pecados te quedas. ¿Eso es correcto? Claro. Lo hicieron los apóstoles. ¿Te acuerdas lo que dice? Vamos allí a Hechos, en el primer sermón que da Pedro. 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 38, voy para atrás. Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Sí lo viste? Para perdón de pecados. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Pedro? Justamente lo que les hizo en ese momento la promesa. Le dijo, los voy a enviar y reciban el Espíritu. Y cuando lo reciban, van a poder proclamar el Evangelio anunciándoles que en él hay perdón de pecados y que si no, permanecen en sus pecados. Porque tenemos la autoridad para eso. Y tú y yo lo debemos hacer. ¿Sí, hermanos? Perfecto. Seguimos con él. ¿Cómo andamos? Bien. Dice, pero Tomás, uno de los 12, acuérdate, estamos viendo los impedimentos para creer en Jesucristo, en la resurrección. Por eso empezamos la predicación diciendo, todo esto se escribió para que tú creas. ¿Sí? Llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en el costado, no creeré. De plano, hay quien así declara, ¿verdad? No. A ver, sí es cierto que Dios existe. Así le hacía un general de la revolución, Benjamín Hill. Decía, si Dios existe, que me caiga un rayo. Que no vuelva a decir eso, porque hubo un golfista que una vez lo hizo y le cayó el rayo. ¿Sí? Pero Dios no es juguete nuestro para andarlo retando de esa manera. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así como María Magdalena, pensando en la carne, razonando con los ojos de la carne. 8 días después, una semana, ya había una semana de resurrección. Ya Cristo se había aparecido a varios, dice. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó pues estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y otra vez les dijo, soy yo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Cuánta misericordia y paciencia nos ha tenido Dios. Dice, no queriendo que ninguno se pierda. No es que retarda su promesa, es que quiere en su paciencia que nos arrepintamos, que dejemos de ser incrédulos. Muchos de nosotros decimos que somos creyentes, pero todavía seguimos cuestionando a Jesús porque no vemos con los ojos espirituales.
Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿cómo le dijo? Señor mío, Dios mío. ¿Sí? Y creyó, ¿verdad? Jesús le dijo, porque me has visto, es decir, porque actúas en la carne, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y tú y yo somos bienaventurados. No hemos visto a Jesús físicamente, pero lo hemos visto en la vida de otros. Lo hemos visto en nuestra vida. Lo hemos visto en nuestras bendiciones. Lo hemos visto en nuestras pruebas. Lo hemos visto en nuestro camino. ¿Lo hemos reconocido? Esa es la pregunta. ¿O seguimos siendo incrédulos? Sí. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, resurrección y vida eterna y vida abundante. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te doy por este mensaje que tú nos has dado, por tu palabra, porque cuántas evidencias nos das de que tú vives. Cuántas evidencias nos das de que nos estás, como dice el profeta, atrayendo con lazos de amor. Bendícenos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas y nos buscas. Gracias porque nos dices a quién buscas. Aquí estoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.